peregrinando por tierras bendecidas por sangre de mártires. Me dirijo a San José de Gracia, para después ir a San Francisco de Asís, Jalisco. Estas tierras tuvieron la bendición de recibir y salvaguardar a Monseñor Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara en 1912, en el periodo de persecución sangrienta contra los cristianos. Un gran apoyo y de valiente vocación, bien conocido por Anacleto González Flores, que lo cita en su libro La cuestión religiosa en Jalisco. Cito: el Estado pagano no conoció ni reconoció al hombre jamás. Para él solamente existieron el ciudadano, el esclavo y el bárbaro. El cristianismo, religiosa y filosóficamente considerado, es el único sistema que conoce y reconoce al hombre. Nadie puede ni podrá formular una doctrina ni tan profundamente divina, ni tan honda e intensamente humana como el Evangelio. Las que le precedieron apenas sospechan a Dios y vislumbran al hombre. Las que le han seguido, en su afán de mutilarlo, han empezado a declinar hacia la penumbra. Solamente el cristianismo, viajero que no es de este mundo, ha sondeado los dos polos de la humanidad, Dios y el hombre. Sócrates había muerto acosado por una contradicción, pues proclamó al deber cicuta, la soberanía de la conciencia y el absolutismo de la ley civil. Cristo, que había dicho: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, fue tranquilamente hacia el Calvario para ser desgarrado sobre la cruz. Reivindicó la soberanía de Dios y los verdaderos destinos del hombre sobre la idolatría del Estado. Aníbal, para vengar los ultrajes de su patria, armó su diestra con la espada del conquistador y fue a herir Roma. El cristianismo, para vengar a la dignidad humana, profana por el despotismo de Estado, armó la conciencia del hombre con la firmeza espiritual e indomable de los mártires. Desde entonces apareció el hombre en los caminos del mundo exterior. El mártir es un milagro y una necesidad para que no perezca la libertad en el mundo. De aquí que el retorno del arzobispo de Guadalajara en medio de la persecución de la masonería contra los cristianos, muchos la tacharían de imprudente arrojo y peligrosa temeridad. Resulta una lección para los cobardes y el principio glorioso de un resurgimiento que llevó a los católicos por el camino de la Reconquista. Orozco y Jiménez combatió de manera verdaderamente valiente la masonería. Era preciso que la figura serena y gallarda del pastor apareciera en medio de la tragedia y sobre el sendero erizado de peligros y de amenazas, para que la revolución que, como el Estado pagano, no conoce ni reconoce al hombre, se encontrara frente a él. Francisco Orozco y Jiménez nació en Zamora, Michoacán, un 19 de noviembre de 1864. De una familia acomodada, bien pudo elegir una vida más fácil, pero se decidió por renunciar al mundo y seguir una vocación de sacrificio para servir a Dios y a su prójimo. Justo en una época de persecución sangrienta en México contra el cristianismo, se ordena sacerdote en 1887 y ofrece su primer cantamisa en 1888. De gran talento, estudió filosofía y recibió el doctorado en teología. A la edad de 38 años, el Papa León XIII lo nombra obispo de Chiapas. Comenzó un arduo trabajo para evangelizar y consagró su diócesis al Sacratísimo Corazón de Jesús. Se preocupó por construir iglesias, casas parroquiales, orfanatos, hospitales y fundó 6 escuelas,
A la vez hizo editar 2 tirajes para enseñar a leer y escribir a los adultos. Combatió el alcoholismo y el robo en la zona. Organizó un sistema de transporte con tracción animal llamado guayaníes, para que se movilizaran a diferentes pueblos las personas de la comunidad. Fue tan querido y ayudó tanto a la gente que lo apodaron el Chamula. A su vez, combatió arduamente a la masonería, que ya desde ese tiempo buscaba empobrecer al país, creando guerras y oprimiendo al pueblo, sobre todo al pueblo indígena. Junto con el Papa León XIII, participó en los decretos antimasónicos donde excomulgaban a cualquiera que se atreviera a meterse a esa secta organizada por el mismo demonio. Eso lo llevó a que comenzaran contra él una ardua persecución. San Pío X, enterado de la persecución de la masonería contra el obispo Orozco y Jiménez, lo nombró obispo de Guadalajara, donde inmediatamente continuó con su obra social, y entre ello la formación de laicos, donde conoció al beato Anacleto González Flores. La persecución se hizo cada vez más sangrienta y comenzaron a exiliar y matar sacerdotes. En 1914, el obispo consagró a México entero al Sacratísimo Corazón de Jesús, por lo que el gobierno giró una orden de aprehensión en su contra. Fue deportado 5 veces. Una y otra vez se las arregló para regresar y continuar fiel a pesar de los peligros, acompañando a su grey amada. Monseñor apoyó a Anacleto en todas sus iniciativas legales, boicots, manifestaciones, entre otras. Cuidó y protegió a sus sacerdotes y seminaristas. Con muchos compartió escondites y los ordenó en las mismas barrancas. Lo culparon de organizar y motivar la lucha de levantamiento a la gente. Pero todas las acusaciones y difamaciones no pudieron sostenerse porque jamás lo hizo. La masonería se encargó de desprestigiarlo por el mundo hasta el punto en que, en una de sus idas a Roma, el Papa lo recibió con desconfianza por todos los informes que Carranza había hecho circular en la prensa. Pero él se encargó de explicarle cómo estaba la situación en México y en especial con su persona. Como bien dice la palabra de Dios, bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi nombre, bienaventurados los que son difamados, bienaventurado el obispo Orozco y Jiménez. Todos los intentos del gobierno por saber dónde se encontraba resultaron vanos. Oculto en muchos sitios y protegido por pueblos enteros, pudo gobernar su arquidiócesis lo mejor que pudo en aquellas tan difíciles circunstancias. 3 meses antes de que estallara el conflicto armado, el señor Orozco había salido de Guadalajara, cuando le llegaron noticias de los primeros sacerdotes y seglares asesinados. Dando testimonio de su fe y perdonando a sus enemigos, levantó su voz desde las profundidades donde se encontraba trabajando en una de sus cartas proféticas. A Dios nuestro Señor sean dadas las gracias por el buen ejemplo que hemos recibido últimamente, por el valor heroico con que han sufrido el martirio, no ya 1 o 2 entre el venerable clero y los fieles, sino una verdadera pléyade de ínclitos confesores de Cristo. Los nombres de Anacleto González Flores, Luis Padilla, Jorge y Ramón Vargas, hermanos. Ezequiel y Salvador Huerta, también hermanos. Son bien conocidos con todos los detalles de su heroico fin, pero al hablar de esta manera, no por eso quiero adelantarme al juicio elevado y respetabilísimo de la Santa Sede, a quien corresponde dictaminar, discernir y aquilatar los méritos de las víctimas enumeradas. Monseñor Orozco moría 9 años después de esta carta, el 18 de febrero de 1936.
Su beatificación y canonización dio comienzo el mismo día que la de nuestros beatos, el 15 de octubre de 1994. Una revolución, una persecución y una guerra contra un pueblo inocente, un pueblo que solo pide a Dios lo mejor y las bendiciones para sus hermanos. Fue delito amar a Dios. Actualmente sigue siendo perseguido todo el que ama a Dios. Porque esto, como bien lo dice la palabra de Dios, no es una guerra contra la carne y la sangre. Es una guerra contra potestades y demonios. Y con lo único que podemos pelear es con nuestra armadura de la fe y con la espada de la palabra. La palabra de Dios, que es la única que nos va a salvar, que es la única que nos dará libertad. Y en efecto, la revolución que solo conoce a la bestia y al esclavo, pero que no conoce ni reconoce al hombre, lo había encontrado y como el pretor romano pudo decir, «He aquí al hombre». Un hombre verdaderamente ejemplar. El obispo Orozco y Jiménez pone en alto el nombre de México, pone en alto el nombre del cristianismo, que a pesar de todo se mantuvo fiel. Historias que no han sido verdaderamente difundidas, historias que han sido cambiadas, que han sido ocultas, porque son verdadero ejemplo a seguir para esta guerra del mal contra el bien. Compartamos y llevemos esta semilla de fe, esperanza, amor y verdad para que llegue a tierra fértil. Y que viva Cristo Rey, y que viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe.